Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este noveno seminario internacional que tiene como título general Una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial. El título de la ponencia: Posthumanismos, la evolución humano-máquina. La misma que está a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación. Maestro, por favor, puede hacer uso de la palabra, maestro. Pues como siempre, muchísimas gracias por el espacio y la invitación para estar aquí. Vamos a continuar pues con el que ha sido el tema de todas estas charlas, es decir, la pregunta por la idea del hombre ante la inteligencia artificial. Y esta vez nos vamos a mover hacia el posthumanismo. Pero antes de irnos propiamente a hablar del posthumanismo, conviene hacer un breve recuento de dónde estamos y, digamos, hacia dónde nos hemos dirigido en este camino. Me parece que a lo largo del siglo XX hay al menos dos grandes horizontes desde los cuales se ha pensado al hombre. El primero tiene que ver con la tradición de la antropología filosófica y la otra tiene que ver con la que llamaría yo la tradición humanista y que luego dará lugar a la teoría crítica. Si tuviera yo que caracterizarlas ambas, es muy claro para mí que la antropología filosófica responde ante todo a la pregunta de qué es el hombre y cuáles son las características que hacen al hombre un ser distinto, sobre todo y particularmente a otros seres en la naturaleza. Y ya sabemos que algunos de los representantes de esta tradición son Max Scheler y Arnold Gehlen, y que, digamos, sobre todo hasta los años 50, dieron lugar a una reflexión que buscaba sobre todo eh, tratar de conectar, digamos, una idea del hombre anterior a la crisis que es producida por el darwinismo con las nuevas ideas científicas a principios del siglo XX. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial va a cambiar completamente el eje de las cosas y es ahí donde nos vamos a encontrar con esta otra tradición, una tradición que no se hace la pregunta de qué es el hombre en relación con otros animales, sino qué es el hombre frente a los seres que se le parecen, pero que no son hombres, es decir, los bárbaros. Esta tradición que se basa sobre todo en la idea de que la lectura, la cultura, o cierta lectura y cierta cultura hacen al hombre. Y ahí encontraremos no solo en primer lugar a Heidegger, sino también a Marcuse y a otros, sobre todo como un eje crítico. Pero antes de abordarlo, conviene detenernos con lo último que vimos, lo que vimos en la última conferencia, que es el transhumanismo. Porque el transhumanismo es sobre todo, quisiera yo verlo así, la conclusión de la tradición antropológica. El transhumanismo es en realidad un pensamiento antropológico que por supuesto se plantea como un modelo de tránsito entre lo que hoy es el hombre y lo que el hombre devendrá o aquello que devendrá el hombre más adelante. Y esta idea de tránsito que es novedosa, sin embargo, no los hace renunciar a ideas fundamentales, además no solo de la antropología filosófica del siglo XX, sino incluso antes,
es decir, a las ideas filosóficas de la Ilustración. El transhumanismo está claramente atado a esta tradición de una antropología filosófica que sabe, entre comillas, qué es el hombre y sabe, por lo tanto, qué sí y qué no del hombre. Pero la tradición del humanismo y de la crisis del humanismo, para ser más claros, es decir, eh, aquello a lo que da lugar el quiebre después de la Segunda Guerra Mundial, es muy interesante. La guerra lo que hace, por lo menos a ojos de Heidegger, lo que la guerra hace es poner en duda una tradición que ha apostado por la educación, por la lectura, por las formas del humanismo como maneras de constituir al hombre, porque éstas han desembocado en un gran fenómeno de destrucción y de destrucción masiva. De manera que él intenta en la Carta sobre el Humanismo hacer una reflexión sobre la esencia del humano. Pero en esa reflexión está alejada y se define como distanciada de las discusiones antropológicas tradicionales. Sobre todo porque Heidegger no quiere seguir con la tradición que define al hombre como un animal racional, que es lo que la tradición antropológica ha venido sosteniendo de distintas maneras. Ya lo hemos visto hablando del lenguaje, hablando de la psique como elementos complementarios para distinguir al hombre de los animales, sino que en realidad él lo que cree es que cualquiera de estas formas de pensamiento lo que hace es reducir al hombre a la animalidad o a la condición humana más, digamos, un plus. Y él piensa que ese no es el camino por el cual nosotros tendríamos que responder a la pregunta por la esencia del humano. Nuestro camino tendría que seguir y ser otro completamente distinto. Y este otro camino tiene que ver con, en realidad, y en general, la crítica a la metafísica, pero es asumir, por un lado, que el hombre difiere ontológicamente del animal. Aquí hay un cierto eco del pensamiento de Arnold Gehlen, pero no realmente una posición similar. Y él piensa que el hombre lo que hace o la razón por la cual es radicalmente distinto a los animales es porque el hombre tiene mundo y está situado dentro del mundo, mientras que los animales, por otro lado, en realidad lo que tienen son entornos específicos, es decir, no tienen mundo. Y esta idea de mundo la hemos visto aparecer en Scheller, la hemos visto aparecer en Gehlen, la hemos visto aparecer en Cassirer. Es, responde, digamos, a una tradición del pensamiento alemán de colocar al hombre en el mundo como una apertura, como una posición en que puede intervenir en la totalidad de lo que es el mundo. Heidegger, por supuesto, es un poco más radical porque va a proponer que la esencia del hombre es ser el pastor del ser. Es decir, no hay una relación directa con la biología y con el desarrollo biológico y con digamos, el evolucionismo darwinista, sino que él se ha separado absolutamente de todas estas ideas y presenta al hombre de una manera muchísimo más fundamental, como arraigada a la existencia. Es decir, por ejemplo, en esta cita de la Carta del Humanismo, el hombre aparece, digamos, no como alguien que posee también el lenguaje, sino que en realidad el lenguaje es la casa del ser, que es la que habita el hombre, que es donde existe el hombre y donde el hombre está en contacto con el ser, en la que se encuentra con la existencia. De manera que
digamos, para Heidegger, ante esta crisis del humanismo, su reacción es hacia la mística, por supuesto, pero sobre todo distanciarse de manera notable de esta otra tradición antropológica. No quiere pensar el hombre como un proyecto de evolución biológica, quiere pensar al hombre en sus fundamentos metafísicos, en su relación profunda con la existencia. Ahora, una de las respuestas a Heidegger es Marcuse, sin duda. Y sabemos que lo que Marcuse hace, aunque sin aludir directamente a Heidegger y sin estar, digamos, en diálogo con él, pero sí de alguna manera haciéndose eco a esta idea de una crisis del humanismo, una crisis de la idea de que el hombre se construye por la educación, por por la lectura, por todos estos instrumentos de generación de cultura. Y entonces él toma la posición de describir al hombre en relación en- con las estructuras sociales. Ya no es el ser, es en realidad como las estructuras sociales que gobiernan la existencia del hombre lo constituyen. De manera que el ser unidimensional, que es el que describe en una de sus obras más famosas, es una producción social, en el sentido que está modelado por el consumo, por la técnica y por la ideología. Es decir, el hombre es algo que deviene o que viene a ser a partir de todo esto. Ha renunciado, pues, a las ideas y a los intentos de explicaciones biológicas para tratar de entender al hombre como eso, como algo que emerge en la producción social. Sobre este marco, es decir, sobre esta tradición crítica y humanística o de crítica al humanismo, va a aparecer Sloterdijk. Y Sloterdijk va a presentar el humanismo como domesticación. Es decir, pensando en Heidegger y pensando en la crítica que hace Heidegger después de la guerra, él lo que entiende y lo que ve es que el humanismo en realidad ha entrado en crisis, por un lado, porque el modelo literario en el que se basaba el humanismo, y aquí el modelo literario que él piensa, en el que basa el humanismo, es en realidad el de la ilustración, es decir, el de la comunicación epistolar entre las personas ilustradas. Y de hecho, él toma como modelo la carta de Heidegger porque es precisamente una carta, es decir, de nuevo, una comunicación entre personas ilustradas. Y piensa que este modelo se ha visto roto con la cultura de masas que existe hoy. Y eso que no conoció ni Twitter, ni, bueno, probablemente sí lo conoció, pero no en el momento de escribir el texto. No está pensando en lo que vivimos hoy, sino en lo que se vivía. Este es un texto de los noventas, de la década de 1990. Y está pensando, claro, ya en la aparición de Internet, ya en la masificación de la comunicación, tanto televisiva como radial, como computacional. Y entonces piensa que ese modelo ha entrado en crisis. Y al mismo tiempo piensa que al entrar en crisis, lo que ha entrado en crisis también es lo que subyace al modelo humanista. Ya vimos que el modelo humanista no está tratando de diferenciar al hombre del animal en términos de un desarrollo biológico, sino que está pensando que el hombre tiene un desarrollo independiente, ajeno, y que el problema del hombre es cómo distinguirse de los bárbaros, de aquellos que parecen hombres, pero no son seres humanos, porque no han adquirido la refinación, la cultura, la sofisticación que el humanismo da al hombre y hace al hombre ser hombre. En ese sentido, el humanismo para él es una antropodicea, es decir, es un proyecto que lo que hace es tratar de construir al hombre, pero en él
en Sloterdijk, este proyecto tiene una consideración adicional. Él, a diferencia de Heidegger, piensa que hay que buscar una manera de comprender la apertura biológica, es decir, la tradición biológica y el desarrollo biológico, la evolución biológica del hombre, con su formación moral, de manera que podamos entender cómo realmente se construye el hombre, porque el hombre no se puede construir desde su punto de vista solo desde el horizonte del humanismo literario, sino que éste tiene a su vez que enfrentarse al reto que significa el desarrollo biológico de los seres humanos. Y esto lo lleva a proponer un concepto que a mí me parece sumamente relevante y central y que me sorprende, de hecho, que no se haya adoptado mucho más. Es decir, que lo encontremos fundamentalmente en él y no como en un concepto que puede ser utilizado en distintos momentos y en distintas formas por otros pensadores, que es la idea de las antropotécnicas. Lo que él piensa es que el humanismo lo que desarrolló y lo que nos muestra son formas de técnicas para crear seres humanos, es decir, formas de creación y de construcción del humano. Estas formas son distintas a las construcciones sociales en las que pensaba Marcuse, pero son al final también instrumentos sociales que lo que hacen es construir a los hombres. En primer lugar, la educación y todos los sistemas educativos y la forma en el que el sistema educativo nos modela y nos construye como seres humanos es, por supuesto, una antropotécnica. La escuela, en su sentido más amplio, es una antropotécnica y una de las principales antropotécnicas. Esta no es la única, la religión es otra antropotécnica, porque las prácticas espirituales y rituales que definen nuestra relación con la divinidad y con lo trascendente, forman parte también de las antropotécnicas. Y por supuesto, y esto en una concesión a Marcuse, pues las técnicas sociales, las tecnologías sociales, los instrumentos culturales, mediáticos, de comunicación, de control, etcétera, son las que construyen no solo las subjetividades contemporáneas, como diría Foucault, sino que construyen de nuevo al hombre, es decir, construyen lo que entendemos por hombre. Y entonces, lo que es importante retener aquí es que cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, somos resultado de unas técnicas específicas y que en este sentido, digamos, nuestras diferencias y nuestras cercanías están dadas en buena medida por las diferencias técnicas con las que hemos sido construidos. De ahí que él hable de un parque humano, es decir, un parque humano como si fuera un zoológico o como si fuera eso, un lugar en donde se conservan como ciertos espacios de cuidado y de protección mutua entre seres humanos en unas condiciones específicas. eh, y en las que los hombres, digamos, lo que hacemos es construirnos como hombres y al mismo tiempo regularnos a partir de la domesticación, de la cría, de la planificación y de la selección. Digamos, estos son los elementos que se ponen en juego dentro del parque humano a través de las antropotécnicas que hemos visto antes. Es decir, la cría tiene que ver, por supuesto, con la educación familiar, la domesticación a través de la educación escolarizada, etcétera, la planificación desde el punto de vista personal, pero también estatal, la selección que se produce a todos los niveles y todo el tiempo, lo que va dando lugar es eso a distintas formas de ser humano dentro, digamos, de un medio controlado como es un parque. Las ideas son importantes y interesantes para nosotros en este punto, porque vamos a ver cómo inciden en cómo adoptamos o no. Él está pensando en lo que tiene en mente es
La ingeniería genética, de nuevo, es un texto como el de los transhumanistas que aparece justo cuando la discusión genética sobre la ingeniería genética ha alcanzado un nivel de importancia mundial y hay que intervenir en él, pero que sienta las bases también en buena medida para la discusión actual sobre la inteligencia artificial. Y por eso lo estamos viendo. Aquí, como podemos ver, no hay una idea definida del hombre inicial, sino lo que hay es la idea de que el hombre es definido por el conjunto de las antropotécnicas y que por lo tanto esto constituye lo que él llamará un parque humano. Lo que vemos entonces con el posthumanismo es que la pregunta que habíamos venido arrastrando a lo largo de, ya puedo decir, este año, en todos los autores que hemos visto, es que en lugar de preguntar qué es el hombre, la pregunta debe reelaborarse en el sentido de preguntar qué construye al hombre. No podemos saber qué es, pero sí podemos saber qué lo construye. De manera que tampoco la pregunta de qué es lo que define al humano es la que debemos hacer, sino en realidad cómo se produce al ser humano. Finalmente, la pregunta por la esencia o dónde está la esencia del hombre debe ser reformulada en términos de qué técnicas configuran a la humanidad. Lo que vemos en suma es este conjunto de preguntas que se abren a una forma distinta de tratar de comprender al hombre. Las primeras, las que provienen de la antropología filosófica, son preguntas que de alguna manera nos mantienen atado a un pasado, intentan responder a una forma de pensar previa literalmente al siglo XX. Y las segundas intentan responder a lo que hemos ido, si se puede llamar así, descubriendo a lo largo del siglo XX, a partir, digamos, de las dos crisis más profundas que el siglo XX ha vivido. La primera es el darwinismo, que aunque ubicada en el siglo XIX, en realidad nos desprotege a lo largo del siglo XX. Y luego, por supuesto, la de la guerra mundial y que es la crisis del humanismo, que hace que pensar que el proyecto humanista llevaba a algún lado, es decir, nos libraba de la barbarie, y hemos encontrado la barbarie dentro del propio proyecto humanista, entonces hemos tenido que desplazar las preguntas, en realidad no por una esencia, no por una forma de definir lo que es el hombre, sino por entender qué es aquello que lo construye, cómo lo construye, qué técnicas lo hacen, para poder ser crítico justo de esas formas de construcción y esas técnicas de construcción del humano. Lo que se ve hacia el futuro es, por supuesto, una fuerte discusión sobre las antropotécnicas. Es decir, en el humanismo clásico teníamos la domesticación a través de la escritura, la lectura, la educación literaria y el libro, por supuesto, como el instrumento fundamental de civilización. Luego, por supuesto, tenemos, como ha dicho Sloterdijk, la crisis de los medios tradicionales, que quizás es una que tendríamos que sumar a las dos crisis de los que hablábamos antes, es decir, no solo la crisis del darwinismo y de la guerra, sino ahora, además, la crisis de los medios tradicionales. Y esto lo que ha hecho, esta última crisis, lo que ha hecho es abrir la puerta a un futuro que, como todo futuro, es, por supuesto, incierto, donde lo que se va a enfrentar o lo que Sloterdijk piensa que se va a enfrentar son discusiones en torno a cómo definir y quién define las antropotécnicas. Antropotécnicas que ya no son creadoras de lo pequeño, como las humanistas, es decir, que se encargan de cuidar, digamos, la formación y educación del hombre, sino que tienen que, o que tienden a tratar de crear hacia lo grande, hacia lo superhumano, es decir, como amigos del superhombre, para usar un término nichano,
porque ahí es donde se va a dar un campo de batalla, un campo de batalla que de hecho ya vemos, es decir, el transhumanismo es en buena medida una doctrina que intenta proponer cuáles son técnicas o antropotécnicas que deberíamos de utilizar para hacer o crear un tipo de hombre que ellos imaginan con unas ciertas características. Y por supuesto, la batalla será dada en términos de cuáles de esas antropotécnicas vamos a aceptar y si vamos a aceptar que sean ellos, por ejemplo, los empresarios de Silicon Valley, quienes decidan cuáles son las formas válidas de ser humano. Sloterdijk terminará con una reflexión sobre quiénes serán los que puedan de alguna forma definir esta batalla final, por llamarlo así, o esta batalla por el posthumanismo. Y, eh, y él piensa, y a mí me parece que es una sugerencia sumamente interesante, que además, de alguna manera, el paso del tiempo le ha ido dando la razón, que son los archivos, que los archivos son al final los que van a dar lugar a definir, digamos, las mejores maneras de las formas humanas. Es interesante porque él piensa que este análisis del archivo nos permitirá ver cuáles son los procesos técnicos por los cuales se han ido construyendo los humanos en cada momento histórico, pero que si lo vemos desde el horizonte de la inteligencia artificial, lo que nos vamos a encontrar en realidad es que el archivo lo que guarda son patrones, patrones de conducta, modelos de construcción humana, modelos de lenguaje, es decir, una modelación y por lo tanto la generación de un conjunto de formas de ser humano de manera que sí, digamos, quien posea el archivo, quien tenga el archivo y quien pueda diseñar, manipular el archivo, será quien de alguna manera pueda proponer, criticar, analizar mejor estas técnicas de construcción del humano. Jugando con la idea propuesta por el propio Heidegger y con la que juega también Sloterdijk del claro del bosque, donde se coloca el hombre, la pregunta es justamente cómo vamos hoy a preservar, guardar, transmitir todo el saber acumulado. Es decir, estamos dando un salto el día de hoy entre un modelo de cultura libresco, digamos, de aproximación pequeña al hombre, ant- a- para pasar a un modelo que es radicalmente más amplio, más grande, que nos ilustra de muchas formas distintas, de nuevo, acerca de lo que es el hombre. En suma, para los transhumanistas, como sabemos, la inteligencia artificial es sobre todo una herramienta de transición entre el hombre y lo que vendrá, porque es una herramienta para mejorar capacidades cognitivas, permitiendo la expansión de la mente humana, optimizará los procesos médicos y biotecnológicos para poder vivir más tiempo, tener mayor salud, desarrollar mejores terapias y por supuesto la idea de acelerar el progreso cultural y tecnológico como motor, digamos, de nuevos descubrimientos y nuevos desarrollos tecnológicos para cambiar, digamos, nuestra realidad y nuestra condición. Pero el punto aquí es que es una herramienta en manos de unos hombres que buscan o aspiran a un cierto modelo de ser humano. Para los posthumanistas, la IA es en realidad parte de una antropotécnica, o va a ser una antropotécnica, va a ser una manera de hacer hombre. Pero no solo, sino que en realidad es una manera, probablemente un medio para construir otras formas del humano. Formas Hathaway pensaría, por ejemplo, formas alternativas, radicales, disruptivas del humano,
pero también, por supuesto, formas mediadas y tradicionales del humano, pero también eh, Hales pensará, que es una autora que vamos a ver próximamente, pensará que son formas de crear nuevas formas del humano en simbiosis con la máquina. Su sentido, a diferencia del transhumanismo, no es siempre positivo y sobre todo nos lleva o nos conduce a proponernos ser críticos con estas técnicas antropológicas, entender que son técnicas antropotécnicas, pues, que son técnicas de creación del hombre y dejarnos, pues, llevar por la crítica de su dimensión, sus implicaciones, su significado. De alguna manera, la conclusión, digamos, de esta charla de hoy es que desde el punto de vista posthumanista, la pregunta sobre qué es el hombre no conduce a ningún lado, no nos lleva a ninguna parte. Porque el ser humano es aquello que se construye cada vez, es algo que está fundamentalmente en construcción. De manera que nosotros deberíamos de avanzar hacia preguntarnos por esos mecanismos, esos procesos y esas técnicas que cada vez nos van construyendo. Nuestro desafío hoy es justo desarrollar esa crítica, reflexión crítica sobre las antropotécnicas. Y en ese sentido, nuestra aproximación a la inteligencia artificial tiene que no solo ser crítica, pero ser crítica sobre todo en función de cómo interpela al hombre y cómo creará hombres o cómo construirá nuevas formas de lo humano. Pero me quedo aquí anticipando, digamos, que las siguientes dos charlas que ya se aproximan al cierre de este año de trabajo versarán sobre las ecologías humanas y el pensamiento de la simbiosis hombre-máquina que propone Catherine Hales. Así que muchas gracias y hasta luego. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este noveno seminario internacional. Título general, una nueva idea del hombre y la inteligencia artificial, el título de la ponencia, Poshumanismos, la evolución humano-máquina. La misma que estuvo a cargo del doctor Ernesto Leani Saizo. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, muchas gracias, maestro. Siempre es un honor y un placer. Un abrazo muy Muchísimas fuerte, gracias. maestro. Nos vemos. Buenas noches.